Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué gusto volverlos a tener por aquí en un webinar más de Carbotecnia. Hoy les vamos a hablar con nuestros compañeros y socios ya en esto de las membranas y limpiadores de membrana, es Kim Lee, de los criterios y procedimientos óptimos para limpieza química de membranas. Una parte muy importante, como la conocen ustedes, en la parte de los procesos del tratamiento de agua. La charla nos la impartirá nuevamente el ingeniero Silvestre, entonces hay que tratar de aprovechar lo más que podamos su capacitación. Como siempre lo ha dicho, el mantenimiento de las membranas es lo que va a hacer que duren más y que tengan menos costos. Entonces, vamos a iniciar la charla, durará quizás un poquito más de la media hora, pero es material muy importante que nos quiere compartir el ingeniero, y después de la charla pasamos a la sección de preguntas. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas durante la charla, no es necesario que se esperen hasta el final para que si tienen algo ahí mismo lo pueden escribir y al final lo leemos. Lo que no se alcance a leer, a todos los que están suscritos, que tengamos su correo electrónico, se les vamos a enviar por correo las respuestas de todas las preguntas para que tengan ahí como la información cruzada. Entonces, sin más, comenzamos. Bienvenido, ingeniero. Hola, ¿qué tal, Mauricio? Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Y pues sí, vamos a dar aquí una pequeña plática. Lo platicábamos de manera general, es información como un tanto clave, pero al final con la intención de poderles brindar un soporte técnico, pues de manera más especializado, según a cada caso que tengan ustedes, ¿no? Muy bien, pues Entonces, pues muchas adelante. gracias y bienvenidos. Vamos a Esperemos que comenzar. la aprovechen todos muy, muy bien. Esperemos, Bienvenidos. esperemos y que sea de suma utilidad. Perfecto, pues vamos a iniciar. Vamos a hablar hoy en día de los criterios y procedimientos óptimos y adecuados para las limpiezas químicas de membranas. Ok, entonces, de manera de introducción, vamos a retomar un poquito lo que hemos estado viendo en las presentaciones pasadas. Vamos a partir de la fuente de agua. ¿Por qué? Ya no vamos a dar tanto detalle, simplemente vamos a hablar que dependiendo de la fuente de agua, vamos a tener una caracterización, una fisicoquímica diferente. Entonces, dependiendo de la característica, va a ser el problema que vamos a tener, ¿sí? Vamos a regresar un poquito para atrás, sin entrar tanto al detalle, donde decimos que aguas subterráneas, aguas que tienen contacto con las paredes, con el subsuelo, donde existe erosión, vamos a tener aguas con alta cantidad de sólidos o de material inorgánico, de sólidos disueltos, que nos van a generar problemas de incrustación. Y a diferencia de aguas superficiales, aguas que tengan alta cantidad de materia orgánica, vamos a tener problemas de ensuciamiento. Y en algunos casos, ciertas fuentes nos van a generar una problemática simultánea, ¿no? Tanto de incrustación y ensuciamiento, ya sea como origen y consecuencia, o simplemente por la cantidad de elementos que tengamos presente en ambos puntos, vamos a tener los dos problemas de manera simultánea. ¿Por qué lo regresamos o por qué lo volvemos a mencionar el tema de la fuente? Porque es punto clave para que yo sepa qué tipo de problema voy a estar lidiando y qué tipo de procedimiento de limpieza debo de aplicar. ¿Sí? Entonces, punto inicio, si yo tengo un sistema de ósmosis, debo de tener completamente definido cuál es la fuente que me está alimentando. En caso de no ser un sistema ya existente, sino el diseño para un sistema, cuál es la fuente, qué característica va a tener o tiene para que en base a eso yo diseñe y considere todos esos criterios de diseño, ¿no? Entonces, fuente de agua sumamente importante para determinar con qué problemas vamos a estar lidiando y qué soluciones vamos a estar implementando. ¿Sale? El ciclo natural de las membranas, vamos a hablar hoy en día a lo mejor un poquito más puntual a las membranas de ósmosis inversa, trabajan por ciclos, van a tener una operación, vamos a tener el sistema, vamos a arrancar, vamos a tener unas condiciones operativas normales, donde vamos a tener un flujo, una calidad, una presión de trabajo. Durante el tiempo, estas condiciones van a cambiar. Por la naturaleza de las membranas, al tener una separación, un rechazo de sales,
va a haber una consecuencia que va a ser un taponamiento, dependiendo de la presencia de elementos que tengamos, sean inorgánicos, sean orgánicos, vamos a tener problemas de incrustación o ensuciamiento. Lo que quiero como dejar un poco claro un tanto de esto es que sí o sí vamos a tener el problema, tarde o temprano. ¿De qué va a depender el tamaño del ciclo o el tiempo del ciclo de operación? Del pretratamiento físico y químico que tengamos. Ya lo vimos en las presentaciones anteriores. Productos de manera o productos de aplicación preventiva es el antiincrustante. Ese es el principal elemento que nos va a definir el tiempo del ciclo de operación de un sistema. Si no hay un pretratamiento químico y el pretratamiento físico que se tenga no es correcto, no haya retención de manera progresiva en el tamaño de malla, en el tamaño de partícula, pues mis membranas le van a estar recibiendo toda la partícula, tanto como disuelta como suspendida, inorgánica, orgánica, y se me va a estar tapando en cuestión de días, en cuestión de horas. Entonces, el pretratamiento físico y químico va a determinar el tiempo que tengamos durante el ciclo de operación. Una vez que tengamos el problema, que sí o sí va a suceder, vamos a tener que realizar un procedimiento correctivo que le llamamos limpieza química. Este es el mantenimiento que se debe de realizar para recuperar las condiciones de operación normal del sistema. Entonces, estos ciclos sí o sí van a existir. ¿De qué va a depender? Del tiempo del pretratamiento físico y químico que tengamos, y también eso nos va a dar un tiempo de vida de la membrana. Puede ser muy corto si estamos limpiando constantemente, o un tiempo normal, o tal vez un poco más largo si tenemos todo alineado. Esto nos va a dar menos limpiezas químicas, mayor tiempo de vida de la membrana. ¿Ok? Entonces, lo que sí es que sí o sí siempre esto va a suceder, no hay forma de evitarlo. ¿Sale? Ahora, ¿cuándo debo de realizar una limpieza química? Existen 3 parámetros claves que son los que vamos a tener que ubicar para determinar cuándo limpiar. El primer parámetro es flujo. Perdón. El flujo de permeado normalizado debemos de tenerlo monitoreado. En función de cuando disminuya de un 10 a un 15%, es un indicador de que ya empezamos a tener una obstrucción sobre la superficie de la membrana y vamos a tener que programar una limpieza química. El siguiente parámetro es la presión de alimentación. Nosotros tenemos bajo diseño estos parámetros definidos. Por ejemplo, para el tema del flujo, dependiendo del número de membranas, el modelo o el área que tenga cada membrana, vamos a tener un flujo de permeado normalizado. Entonces está muy claro, yo tengo, por poner un número, no yéndome a números redondos, 10 membranas de 4x40, debería de tener un flujo de 10 galones por minuto. Entonces, en el momento en el que ese flujo de 10 disminuya en un 10%, de manera conservadora, ya un poquito más arriesgado a un 15%, punto de acción o punto de programar acciones. Lo mismo sucede con la presión. Las membranas, por el tema de la retención, la capacidad de la bomba, todo el diseño, vamos a tener una presión de operación de alimentación normal. Vamos a hablar, un ejemplo, 100 PSI de presión de alimentación. En el momento en el que esta presión incremente de un 10 de manera conservadora nuevamente, o un 15 un poquito más arriesgado, quiere decir que la superficie de la membrana ya empieza a obstruirse y está generando una contrapresión al flujo, generando una diferencial de presión un poquito alta. Es punto de toma de programar acción. Y en el tema de la calidad, el paso de sales incrementa en un 5%, es punto de toma de acciones también para programar una limpieza química. Estos parámetros se vuelven clave durante las primeras 48 horas. Y dentro de este rango, y es progresivo, porque una vez que empieza a caer, la tendencia es continuar. Si el flujo disminuye a ese 10, con el tiempo va a seguir disminuyendo al 15, 20, 30, 40, 50%. Casos muy extremos, el permeado se va al 100%, donde ya no hay flujo de permeado. Son casos muy extremos, pero son reales y los hemos visto. La presión, la tendencia
es el incremento. Una vez que se empieza a tapar, va a empezar a subir la presión y llega a haber casos incluso también donde pone el riesgo por tema de presiones altas, tuberías, capacidad de la bomba o la misma operación de la bomba. Y pues simplemente en la calidad, el paso de sales que nos pueda generar, lo único que puede afectar es el proceso, ¿no? Si el proceso es un tanto estricto de acuerdo a la calidad que debemos de obtener en el agua producto, pues simplemente no vamos a estar cumpliendo, ¿no? Entonces ahí impacta directamente en el tema de producción. Bueno, aquí en la presentación que estamos viendo del lado derecho hay una gráfica donde nos muestra, digamos, por ciclo, operación limpieza, la tendencia o el comportamiento según el parámetro. En la parte superior de la gráfica, la primera curva en color rojo nos va a mostrar el flujo. Tenemos un flujo normalizado, con el tiempo vamos a tener una caída de flujo por tema del problema que pueda estar sucediendo, incrustación o ensuciamiento, y de repente tenemos sobre la barra vertical una recuperación de flujo, pero es porque aplicamos una limpieza química. El flujo cae, limpio, recupero flujo y volvemos con la curva a través del tiempo. Entonces aquí tenemos digamos, dos limpiezas químicas, donde nos dice que al momento de que cayó, yo limpio y recupero. Cae, limpio y recupero. Lo vemos con la diferencial de presión, esta incrementa, limpio, mi presión baja, mi presión incrementa, limpio, mi presión baja. Y con el rechazo de sales, tenemos una caída en la calidad, limpio, recupero, cae, limpio, recupero. La recuperación es clave en el tiempo de acción, lo que les decía, si excedemos o dejamos bajo la condición ya del problema de incrustación o de ensuciamiento, la tendencia es que va a ir empeorando. Entonces, se vuelven problemas severos que cuando yo quiera realizar una limpieza química, entre más tiempo yo deje pasar, menos probable va a ser que logre recuperar. Entonces, el punto de el tener bien definidos estos parámetros se vuelve clave. ¿Cómo yo voy a saber cuándo cualquiera de estos parámetros llegó a esos puntos? Mediante la instrumentación. Prácticamente hay elementos dentro de nuestro sistema que se vuelven claves para que yo sepa en qué condición está y cuándo tomar acciones. Para el tema de flujo hay diferentes tipos de componentes de manera general, ¿no? Tenemos mecánicos o tenemos digitales. Para el tema de flujo vamos a hablar del rotámetro o transmisores o sensores de flujo. Para el tema de presión tenemos los manómetros o los transmisores de presión. Y para el tema de calidad tenemos los sensores en línea o los sensores portátiles o de laboratorio que les llamamos. Pero sí o sí debe de tener cualquiera de estos elementos, pero son indicadores donde estemos monitoreando el flujo, la presión y la calidad. Y ya que se tengan instalados, debemos de cerciorar o verificar que se encuentren en las condiciones óptimas, tanto como de calibración, según el elemento que lo requiera, o en el punto de instalación, si son líneas horizontales, verticales, para el tema de las cuestiones mecánicas, respetar el sentido de flujo, pues todos esos detalles, ¿no? Porque los podemos tener, pero si no están bien aplicados van a ser lecturas erróneas. Entonces, si los vamos a tener, vamos a darles el correcto funcionamiento y la correcta aplicación. Ahí nos ha tocado ver equipos que no tienen nada de instrumentación, entonces son equipos que trabajan a ciegas, no sabes qué calidad te está produciendo, no sabes qué flujo te está dando, no sabes si ya se tapó, si no se ha tapado. Entonces, lo adecuado es que debe de tener lo mínimo indispensable de estos parámetros en los puntos de alimentación, permeado y rechazo, ¿vale? Se vuelve clave. Ya que tenemos o que garantizamos que tenemos la instrumentación correcta, vamos a hacer una toma de lecturas, una bitácora. Esa bitácora podemos normalizar su operación. ¿Qué es normalizar? Lo hemos hablado en las pláticas pasadas, es evaluar un parámetro mediante el contexto, los parámetros en general, considerando otros elementos tal vez externos al funcionamiento. Si hablamos de flujo, evaluamos pH, temperatura, etcétera, ¿no? Entonces, puede haber un comportamiento un tanto natural de disminución de flujo de permeado por temas de temperatura, pero en una gráfica normalizada nos dice esto es normal porque es por temperatura y no es porque tu sistema se está tapando, ¿sí? Entonces, yo no voy a poder normalizar si no tuviera datos,
si no tuviera instrumentos instalados. Si los tengo, lleno mi bitácora, normalizo datos. En esta puntualmente vemos una gráfica donde los puntitos azules me indican el flujo y a través del tiempo hay una disminución de flujo. De manera natural, ahí estamos hablando en un lapso de meses, se ve muy agresiva así la curva, la caída, pero es por el tiempo, ¿no? Porque pasó mucho tiempo, fue normal la caída, realizamos una limpieza química en la última columna y logramos recuperar la limpieza química. Se actuó de manera correcta en función del porcentaje de caída de flujo y en cuestión del lapso de tiempo, ¿no? La toma de acción fue inmediata dentro del tiempo requerido, programado, y la recuperación fue cercano a la nominal. Entonces, punto clave adicional a conocer qué fuente de agua vamos a tener y con qué problema vamos a estar lidiando es la normalización de datos o el llenado de bitácora para saber los parámetros indispensables que necesitamos monitorear para saber en qué punto estamos y cuándo programar procedimientos químicos. ¿Ok? De aquí vamos a hablar un poquito sobre los productos. Esto también ya lo vimos en la primera plática. Los productos en presentación polvo, tenemos la gama para un procedimiento general. La serie KL, KLLPH, productos para limpieza de remoción de incrustación por metales pesados. El KL sílica, producto de remoción de incrustación por sílice, este producto es de especialidad. Y producto KL HPH para remoción de ensuciamiento por materia orgánica. Entonces tenemos una gama completa para los diferentes problemas o los problemas en simultáneo que vamos a utilizar en presentación polvo. Tenemos los productos en presentación líquida, que es la serie Diamite, el Diamite LPH para remoción de incrustación por metales pesados, Diamite sílica, remoción de incrustación por sílice, y Diamite HPH, remoción de ensuciamiento por materia orgánica. Aquí tenemos un cuarto producto que es el Better Clean D, que es también para remoción de ensuciamiento por materia orgánica cuando los problemas son un poquito más severos. Dichos productos, cada producto tiene, pues simplemente por la presentación, sea polvo, sea líquido, va a existir una diferencia en cuestión de preparación, en cuestión de formulación. La aplicación es la misma, por ejemplo, el LPH, vamos a remover incrustación por metales pesados, pero va a haber una diferencia en cuestión, por ejemplo, temas de traslados. Siempre resulta un poquito más práctico, más económico, más seguro trasladar productos sólidos o productos, en este caso el polvo, que un producto líquido, ¿sí? Hay ciertas restricciones, es más pesado en cuestión de las presentaciones o el volumen versus las presentaciones del polvo, que son cubetas con volúmenes más pequeños. Van a existir estas diferencias que son las que también nos van a ayudar a determinar o a seleccionar cuál es el producto que yo voy a necesitar. Yo ya tengo determinado o definido cuál es el problema. En función al problema voy a seleccionar el producto, ¿no? Si es incrustación por sílice, yo necesito remover incrustación por sílice, puede ser el KL o el Diamite, pero yo estoy en el sur del país, el producto lo compro en el centro, en el norte, tema de logística, tal vez me resulte más viable el polvo, voy a seleccionar el KL sílica, ¿vale? Por la aplicación va a ser la misma, pero sí tema de traslados, seguramente va a ser la misma. La teoría nos dice que los líquidos, por ser una emulsión, es más fácil de disolver, o sea, de homogenizar el producto. Entonces, esa puede ser una diferencia técnica, pero si yo tengo el componente adecuado, al momento de tener mi SIP, yo genero una recirculación, voy a garantizar también una homogeneización adecuada. Entonces, ya no se vuelve problema que sea polvo, pero si no lo tengo, sí implicaría o sería una diferencia entre el polvo y el líquido, ¿no? Entonces son muchos detallitos que dependiendo de lo que yo tenga, me va a ayudar a determinar, a seleccionar el producto que yo necesito. Simplemente por la presentación, si es producto polvo o si es producto líquido, ¿ok? Ya que conocimos o que sabemos qué productos hay para combatir cada tipo de problema, ¿cómo debo de realizar yo una limpieza química? Primero debo de ubicar qué es lo que yo tengo instalado. Si tengo un SIP, SIP son siglas de Clean in Place, que es limpieza en sitio. Normalmente son racks, son equipos
donde vienen, de acuerdo a los componentes, un tanque, un recipiente, un sistema de bombeo, tubería para la canalización, tema de filtrado y la instrumentación correspondiente. La instrumentación vamos a hablar de medidores de flujo y medidores de presión principalmente. Estos equipos normalmente vienen con los sistemas de ósmosis inversa. Vienen diseñados ya de acuerdo, son trajes a medida, entonces de acuerdo al equipo que yo tengo, debe de tener la capacidad para el volumen suficiente para limpiar. Debe de venir especificado si es una limpieza por el total de las membranas o viene separado por etapas, y también debe de venir acondicionadas las tuberías para la intervención de las conexiones y garantizar ahí las recirculaciones. Hay equipos para limpiezas individuales. Estos son bancos. No tiene nada que ver el SIP con la ósmosis, simplemente es un banco de limpieza donde se retiran membranas, se meten al sistema, se limpian de manera individual y posteriormente se regresan al sistema. Entonces yo debo de ubicar qué es lo que tengo, cómo voy a limpiar para determinar todo lo que venga posteriormente, ya sea el procedimiento, sea los químicos, sea los parámetros, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo debo de realizar la limpieza? Primero, viendo qué es lo que tengo. ¿Sale? Dependiendo de lo que tengo, ya lo platicamos, ¿no? Según los componentes, por ejemplo, la tolva debe de tener de 2 a 3 veces la capacidad del volumen que yo voy a ocupar, sea por etapa, sea por el sistema total. La bomba debo de cerciorar que cumpla con los parámetros que más adelante vamos a ver, que son flujos, presiones, el filtro que tenga la capacidad de retención de lo que desprenda. Vamos a hablar de filtros con micraje de 1 a 5 micras, pero cerciorar que tenga filtro, porque también si no lo tiene, todo lo que yo desprenda, como son recirculaciones, lo vuelvo a meter a la membrana. Entonces, el filtro es un punto clave importante para cerciorar que yo voy a estar realizando una limpieza óptima. Y pues la instrumentación, nada más para cerciorar que yo cumpla con los parámetros requeridos, tanto flujo y presión, ¿sale? Dentro de la tubería o canalización debe de haber a la descarga de la bomba una recirculación para homogeneizar el producto al punto de la preparación, y ya posteriormente cerrar ese valvuleo, abrir la entrada al sistema y posteriormente la caída nuevamente a la tolva y se mantenga el punto de recirculación. ¿Vale? Entonces, ya que tenga yo ubicado toda esa parte del proceso, puedo definir o iniciar con la parte del procedimiento. Una vez que yo determine qué producto voy a utilizar, independientemente así es polvo o líquido, qué productos de manera específica voy a utilizar. Si es LPH, sílica, HPH, según el problema. Un ejemplo, yo tengo problemas de incrustación por utilizar agua de pozo. Entonces, este sería el procedimiento adecuado. Ya seleccioné que voy a usar producto líquido, serie diamite. Ahora, ¿cuál va a ser la secuencia o cuál van a ser los productos que voy a utilizar? Yo sé que voy a tener problemas de incrustación por metales pesados y por sílice, sí o sí, y que también, como consecuencia, tal vez problemas de ensuciamiento o presencia así de materia orgánica en cierto punto del proceso. Entonces, definir que voy a utilizar los 3 productos, diamite LPH, diamite sílica y diamite HPH. Posteriormente, ya que tengo definido el tema de los productos, ¿cuál va a ser el proceso en la parte del procedimiento que voy a utilizar? Por cada uno de los productos, yo voy a hacer una recirculación, un remojo, una recirculación y voy a cerrar con un enjuague. ¿Sale? Entonces, ya tengo también definido la parte del proceso. Entonces, todo esto se va plasmando. Esto, lo mencioné al inicio, estoy hablando de manera general, plasmando ahí un poquito de ejemplos, porque también el tema de las limpiezas son trajes a medida. Cada persona, cada sistema, dependiendo de la configuración o del arreglo que tengan, dependiendo de la fuente que esté alimentando, va a ser un procedimiento específico de limpieza. ¿Vale? Entonces, en su momento, cuando ustedes ya tengan aquí la compra del producto, nos lo hacen saber y nosotros les vamos a apoyar con un procedimiento específico. Mira, tú debes de realizar, vas a iniciar con este químico, con este procedimiento, en estos tiempos vas a monitorear estos parámetros. ¿Vale? Entonces, el soporte técnico viene de la mano. Una vez ustedes hagan la adquisición del producto, les vamos a asesorar en todo momento. ¿Ok? Ya que tenemos definido el producto y los procesos en que vamos a actuar con cada uno de ellos, vamos a determinar los parámetros indispensables. Estas limpiezas químicas se realizan a baja presión.
Para el tema de flujo, vamos a tomar dos criterios de flujo dependiendo a la medida de la membrana. Para membranas de 8 por 40, por cada tubo de presión debe de haber un flujo de 30 a 40 galones por minuto. Por el tema del área, del tamaño, o sea, con ese flujo se garantiza que va a haber un barrido de la solución suficiente adecuado al tamaño o al espacio que estamos teniendo ahí por membrana. Para membranas de 4 por 40, igual, por cada tubo vamos a tener o debemos de tener o garantizar un flujo de 7 a 10 galones por minuto. Para el tema de la presión, como son a bajas presiones, aquí lo que hicimos acortar un poquito, puntualizar de 40 a 60 PSI. No se recomienda exceder o trabajar arriba de los 60, pero para el tema de la baja presión sí podemos trabajar un poquito abajo del 40, 30, ahí a veces la literatura nos dice que hasta 20 galones por minuto. Por tema de los tipos de bombas, sabemos que un rango de presión segura y común va a ser de 40 a 60 PSI. ¿Vale? Entonces, estos dos parámetros, flujo y presión, los vamos a controlar con la bomba. ¿Vale? Para el tema de la temperatura hay una recomendación, igual la teoría dice que incrementa la eficiencia en la limpieza según el rango de la temperatura de presión, y la temperatura la vamos a definir en función del pH, ¿sí? A pH más bajo podemos trabajar con un poquito de más temperatura, a pH más alto vamos disminuyendo la temperatura, que también los resultados que hemos obtenido a temperatura ambiente son muy buenos, siempre y cuando trabajamos dentro del rango que dijimos, ¿no? Cuando mis parámetros lleguen al punto y tomo acciones inmediatas, la recuperación es muy óptima, incluso a temperatura ambiente. Adicional de que no todos los equipos de limpieza, cuando lo ubiquemos o determinemos qué es lo que tenemos, no todos están adecuados o habilitados para incrementar la temperatura de la solución. Entonces, no es crítico, se puede trabajar, pero en algunos casos, si se tiene y se evalúa, puede llegar a resultar más eficiente la limpieza química, ¿sí? Entonces, ya que determinamos los parámetros claves para que mi limpieza sea óptimo, yo debo de determinar cuánta solución de limpieza voy a ocupar para mi sistema, ¿sí? Hay una referencia, es un rango que varía porque hay diferentes marcas, diferentes modelos de tubos de presión o de membrana, que esto me va a cambiar un poquito el espacio que yo voy a tener, y en función de ese espacio es la solución con la que yo voy a llenar, me va a determinar el volumen. Pero para membranas de 8 por 40 hay un rango de 4 a 6 galones de solución que se requiere para inundar el 100% de ese espacio. Para membranas de 4 por 40, de 1 a 2 galones, ¿sí? Entonces, un ejemplo rápido, yo tengo un sistema de 10 membranas de 8 por 40 y quiero tomar un valor conservador de solución, voy a considerar 6. Entonces, voy a multiplicar 6 galones por las 10 membranas que tengo, yo voy a necesitar 60 galones de solución para limpiar esas membranas. Este volumen es exclusivamente para el tema de membranas. De aquí se recomienda considerar 10-20% adicional al volumen total por el tema del recipiente que yo tenga, por el tema de las tuberías, las trayectorias. En todos esos puntos se pierde cierta solución. Si yo no tengo tolva y tengo un tinaco, el punto de succión en el tinaco normalmente es lateral. Entonces, hay un espacio entre el fondo y el punto de succión que es solución perdida. O sea, un tinaco no es el recipiente adecuado para un SIP. Normalmente se utilizan las tolvas, pero no todos tienen tolva. Entonces, si yo no tengo, ahí sí se torna clave considerar este porcentaje adicional para garantizar, primero, que la bomba no cavite, y para garantizar el poder remover la solución al 100%. Es el mismo escenario para las membranas de 4 por 40, de 1 a 2 galones por minuto. Si yo tengo un sistema de 10 membranas de 4 por 40 y me voy al criterio crítico de considerar 2 galones, por tener una postura conservadora, voy a decir que voy a multiplicar 2 galones por las 10 membranas que tengo, entonces tendría 20 o necesitaría 20 galones de solución para inundar el 100% de las 10 membranas. Le quiero sumar el 10%, le sumamos 2 galones más adicional para el tema de las pérdidas en tuberías, mangueras y el tipo del recipiente.
¿vale? Entonces ya con este criterio, ya sé cuánta solución necesito. Ahora, ¿cuánto químico voy a requerir de acuerdo a la solución o a la cantidad de solución que yo voy a requerir? Aquí debo de regresarme a saber qué producto voy a utilizar. Para el tema de los polvos, se utiliza 1 libra de producto químico por cada 10 galones de agua. Para el tema de los líquidos, se utiliza 1 galón de químico en cada 40 galones de agua. Entonces, en el escenario anterior, si yo iba a ocupar 60 galones de solución y voy a utilizar los productos polvo y me dice que se utiliza 1 libra por cada 10 galones, yo voy a dividir 60 entre 10, me va a dar 6, quiere decir que voy a requerir 6 libras de producto químico para preparar mis 60 galones de solución, ¿sí? Lo mismo sucede con los líquidos, voy a dividir 60 entre 40, me va a dar un valor, esa es la cantidad de solución del producto químico que yo voy a requerir para diluir mis 60 galones de solución que requiero para el producto, ¿vale? Aquí está muy sencillo. Adicional, en el tema aquí de la compra, de acuerdo a los criterios que hay según el procedimiento, sugiere comprar siempre un poco más, porque dependiendo de la condición de las membranas, si existe cierta condición de desgaste o de ensuciamiento de la solución, se requiere. O sea, a lo que voy es que no debemos de comprar lo exacto. Adicional de que normalmente las presiones ya existe ahí un límite, ¿no? Una restricción. Pero si fuera el caso y yo ocuparía 5 libras, no voy a ir a comprar exactamente 5 libras. ¿Por qué? Porque puede ser que yo tenga que recargar una solución para ajustar el pH porque ya reaccionó y degradó la solución, o porque se tornó, desprendió y salió un chocolate, tengo que tirar toda esa solución y volver a preparar. Al final de cuentas, el producto químico, estos son consumibles que se van a estar utilizando por la naturaleza de las membranas. Si mi frecuencia de limpieza es cada 6 meses, lo que no utilice hoy, en el siguiente ciclo, 6 meses después, lo voy a volver a utilizar y simplemente complemento. Entonces, no es desperdicio, pero si yo durante el proceso no tengo el químico o necesario que yo necesitaría adicionar, mi limpieza no va a ser efectiva. Entonces, como recomendación, es estar un poco cubiertos en la cantidad de químico para que el procedimiento se haga y se mantenga, digamos, de manera adecuada. ¿Sale? Hasta este punto ya tenemos visto o muy claro qué sistema tenemos, cuáles son los componentes adecuados, cuáles son los parámetros que debemos cuidar en el procedimiento para el tema de flujo, presión, temperatura, qué químicos voy a utilizar, qué procedimiento voy a implementar, cuánta solución y qué químico o qué cantidad de químico voy a utilizar. Entonces, ya vamos a entrar a los detalles de los criterios de limpieza. Vamos a puntualizar 3 de suma importancia, ¿sí? Primero es la verificación de pH. Esto se torna desde que yo preparo el químico. Tengo mi tolva, ya vacié los 10 galones, para hablando de manera puntual, al polvo, ya vacié los 10 galones y ya vacié mi libra de químico. Entonces, les explicaba que debe de haber un punto de conexión que haga una recirculación para la homogenización del producto. Desde ese punto, yo debo de monitorear el pH. Cada producto trae un rango de pH de operación. Si hablamos del LPH, vamos a tener que vamos a estar trabajando en un rango de 3 a 5 de pH. ¿Vale? Entonces, yo preparo mi químico, lo recirculo y lo monitoreo. Si por algo me da 6, quiere decir que está fuera de rango y no va a garantizar una limpieza óptima. Entonces, tal vez fue problema de medición, no fue la libra exacta, o no fueron los 10 galones y yo vertí 12, 13, 14, o no fue agua permeada y utilicé agua dura, empezó a reaccionar. O sea, esa medición va a ser un indicador de que la preparación esté correcta. Si yo vierto mi agua, vierto el químico, recirculo, mido y tengo mis 3 de pH, quiere decir que está correcto y estoy listo para empezar a meter el producto en la recirculación. La verificación de pH se vuelve desde la preparación y posteriormente se va midiendo sobre el procedimiento. Si yo determiné un procedimiento de recirculación, segundo paso remojo, tercer paso recirculación, en cada inter de ese proceso yo voy a monitorear el pH.
¿Por qué? Porque el pH es un indicador del agente activo que va a estar removiendo incrustación por metales pesados. Si mis membranas estaban incrustadas, el químico es un jabón, digamos, por poner esa analogía, como lavar una prenda. Es un jabón que va a desprender cierta suciedad. Es lo mismo aquí, el químico va a desprender esa suciedad de la membrana, pero va a reaccionar químicamente y se va a degradar. ¿Cómo se va a manifestar? Con una tendencia a la neutralización del pH. Si yo veo que este pH se modifica, quiere decir que está reaccionando químicamente, que me está desprendiendo. Y si yo veo que subió en más de una unidad el pH con el que yo inicié y yo quiero dejar de mi primera recirculación a mi remojo con ese punto, el remojo no va a ser efectivo porque ya va a estar reaccionado, ya no va a tener la misma concentración del agente activo que me va a ayudar a que siga desprendiendo. Entonces, ese punto de medición nos lleva al siguiente punto, que es ajuste de pH. Si yo veo que ya se modificó, voy a cargar más químico para volver a bajar. Si tenía 3 y subió a 4, para volver a bajar de 4 a 3 y dejar el remojo, para que ese remojo sea altamente efectivo, que es uno de los puntos claves donde hace la chamba más fuerte para desprender. Y ya posteriormente continuar. Después del remojo recirculo, vuelvo a medir pH y veo cómo va reaccionando, ¿no? Entonces, son puntos claves. La verificación me va a llevar al punto de ajuste, y en casos muy extremos que no son tan evidentes en temas de incrustación, a no ser que sean elementos como fierro, manganeso, que son como los más escandalosos en cuestión de color. Para el tema de orgánicos es más común cuando la solución llega a tornarse o a cambiar de coloración. Hemos desprendido arcilla, hemos desprendido lodos cuando son aguas residuales tratadas, que tú empiezas a limpiar. Aquí cambia el procedimiento, en lugar de iniciar con ácidos, empiezas con alcalinos y prácticamente empiezas a sacar chocolate, se hace espuma. Entonces, no sería viable, después de una recirculación con esa solución, dejar el remojo con una solución de esas características. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese punto? Un cambio de solución. Tiramos toda esa solución sucia, preparamos solución limpia, nueva, y dejamos el remojo. ¿Vale? Entonces, estos puntos son claves e indispensables, ¿no? Ya que cumplimos todo lo anterior, si no hacemos esto, prácticamente pues la limpieza no va cumpliendo. Entonces, si lo respetamos, le vamos tomando puntos a cada una de las acciones para que nuestra limpieza se torne óptima y efectiva, que es lo que estamos buscando, ¿no? Una comparativa entre hacer esto correcto o adecuado versus no hacerlo. Las líneas color rojo indican el no utilizar, primero, no tener un pretratamiento ni físico ni químico óptimo, porque nos muestra que los ciclos son bastante cortos. Y el no tener un procedimiento de limpieza química óptima nos indica que no logramos recuperar al 100 o de manera nominal después de cada procedimiento. El ejemplo está siendo sobre flujo. Iniciamos con un flujo de arranque nominal. En la frecuencia de tiempo vamos a tener la tendencia de manera normal que cae. Entonces, nosotros vamos a realizar una limpieza química con productos genéricos tal vez, y vemos que no recuperamos al 100% del flujo nominal. Nuestro flujo sigue cayendo, pero observamos que ahora cayó en un tiempo más corto. Limpiamos y obviamente la recuperación no es viable porque nuestro flujo nuevamente está por debajo del flujo anterior, y así esto se va en cadena, se acorta el tiempo, se acorta el flujo, al grado de que a 4 ciclos de limpieza mi membrana ya no es funcional y yo tengo que realizar un reemplazo. Acorté en cuestión operativa durante la marcha la disminución de flujo, la frecuencia de tiempo y el desgaste de la membrana porque le acorté el tiempo de vida. ¿Sale? Versus una membrana o un sistema que tiene un pretratamiento físico y químico adecuado y estoy limpiando con productos especializados. Para empezar, la caída de flujo es mucho menor y en un lapso de tiempo mucho mayor, pero cuando limpio, recupero nuevamente al 100% o muy cercano a lo nominal. Y en un escenario peor, en 4 ciclos, yo tuve que reemplazar membranas. En un escenario óptimo, apenas 2 ciclos y mi membrana estaba trabajando, pero pues bastante holgada, ¿no? Entonces, esta puede ser la diferencia entre cualquiera de los dos escenarios,
lo que nosotros recomendamos en cuestión de productos y procedimientos versus no se tenga nada de ello implementado. ¿Sí? ¿Por qué es importante limpiar con productos especializados? Pues es un poquito en resumen todo esto que vimos, ciclos de operación más largos, ahorros de consumo energético. Diremos, ¿cómo todo esto me puede impactar en el consumo energético? Vamos directamente ligados al tema de la presión. Hay una presión de operación normal. En el momento en el que esto se tapa, hay una contrapresión a la bomba. Entonces, la delta P o la diferencial de presión empieza a incrementar. Eso hace que la bomba force, trabaja más forzada y el consumo energético incrementa. ¿Sí? Entonces, por eso se ve impactado. Esto hablando de cuando normalizan una condición de operación, pues no buena, ¿no? Entonces, ya cayó mi flujo, ya incrementó mi presión, pero yo la sigo operando así, no solamente horas, sino días, semanas, meses, hasta que mi membrana cae, pero en ese inter, pues yo estuve excediendo el consumo de energía por una operación no adecuada, ¿sí? El tiempo de las membranas que va ligado a los ciclos de limpieza, principalmente adicional de la condición operativa, de que pueda tener un daño por alta presión de operación, que la membrana telescopee, que la membrana se dañe por oxidación, etcétera, ¿no? Pero ligado puntualmente al tiempo de vida por ciclos de limpieza, si yo limpio cada 3 días, mi membrana me va a durar prácticamente nada, versus si yo limpio cada 6 meses. ¿Sí? ¿Cuántas limpiezas de cada 3 días voy a tener en un lapso de 6 meses? Eso es la cantidad o la proporción que yo voy a disminuir la cantidad o la calidad de vida en la membrana. Algo muy importante para empresas donde su operación es continua, que yo no voy a tener paros para tener que realizar una limpieza química. Mi operación se torna pues estable. Y pues recuperación de flujos y rechazos nominales en cuestión de calidad y de cantidad, mayor tiempo de vida a las membranas y pues ahorro económico por tema de gastos de reemplazo de membranas. Resulta más económico, aunque vemos por ser productos que son especializados, que tienen un costo diferente a cualquier producto genérico, vemos que una limpieza química implica un gasto. Ese gasto resulta ser menor que un reemplazo de membranas. Entonces, por eso la sugerencia de actuar de manera preventiva o de manera correctiva por el lado de los químicos, a tener que ser una corrección de reemplazo de membranas que resulta ser mucho más costosa. Entonces, por ese lado, pues es todos los beneficios que podemos obtener de acuerdo a los productos químicos bien aplicados, correctamente, versus no tener nada de ello, ¿no? Entonces, pues hasta aquí es esta plática. Les recuerdo que esto fue un tanto muy general, son con criterios básicos generales, pero que cada caso se torna específico y que lo que ustedes requieran, con toda confianza nosotros les podemos apoyar para ese asesoramiento, seguimiento de manera adecuada a lo que ustedes tienen. Pues creo que terminamos con este punto. Posteriormente nos quedaría un tema pendiente que sería el tema de microbiología y conservación de membranas, que ya posteriormente se estará programando y les estaremos haciendo llegar la invitación. Perfecto, ingeniero. Pues como siempre, información muy importante para todos los aquí presentes. Entonces, pasamos a las preguntas. Si alguien tiene más preguntas que las que ya han hecho, las pueden ir realizando y pues aquí con el ingeniero le vamos dando lectura. Bien, iniciamos, ingeniero. ¿Sí? Nos dice Carlos Alberto Zambrano, buenos días, tengo un problema serio con sílice, ya que tengo valores entre 70 y 80 partes por millón. ¿Cómo la controlo? Ok, aquí va ligado un poquito más al tema del pretratamiento. Los valores están altos, normalmente lidiamos aquí en la zona con valores todavía un poquito más arriba hemos controlado sistemas hasta arriba de 90 partes por millón, pero este tema va ligado a la cuestión de operación hidráulica y a la cuestión de operación química. Entonces, primero, evaluar la condición hidráulica en cuestión de qué porcentaje de recuperación está trabajando el sistema, y en segundo y complemento al tema de la aplicación de un antiincrustante. En este caso, con nuestros productos Kingly sería el Pretrit Plus 0100, y debemos de realizar una proyección hidráulica y posteriormente química para determinar esos valores,
y con eso controlarías bastante bien tu sistema a tener operaciones continuas. Cuando suceda tu incrustación, realizaríamos limpiezas químicas. Igual te podemos asesorar con el procedimiento adecuado. Iniciaríamos con un ácido, el LPH, posteriormente el sílica y cerraríamos con un HPH, pero esto ya sería correctivo, que si tú arreglas desde la parte hidráulica y química como pretratamiento, esto lo estarías, la limpieza química realizando en un lapso de 4, 6 hasta 8 meses de tiempo. ¿Vale? No es crítico, si nos compartes más información, análisis físico-químico, arreglo de tu sistema, te podemos apoyar ahí con las proyecciones correspondientes. Excelente. Por aquí, Luis Huerta, esto ya lo comentaste, pero le damos lectura, ingeniero. Al realizar una limpieza química, ¿se recupera el 100% el flujo, la presión, el rechazo de sales? Es correcto, sí, no el 100%, muy cercano al 100%, siempre va a haber una degradación, puede ser muy mínima, hay veces ni se percata, tú puedes decir, tenía este flujo y llega este flujo, pero sí llega a haber un desgaste, a veces del 0.07%, o sea, es lo que te dice la teoría, entonces lo decimos a manera de referencia, muy cercano al 100%, pero sí recuperas flujo, disminuye tu presión y recuperas tu calidad, sí, cantidad de rechazo de sales. Esa es la intención de la limpieza química. Y tu bolsillo lo va a agradecer también, Luis. Vas a tener Exactamente, más al no estabilidad. tener que cambiar membranas, Así es. exactamente. Muy bien. Continuamos. Nos dice por aquí Noé Rocha, ¿a qué valores de sílice en agua de alimentación es recomendable usar antiincrustante como inhibidor? Mira, no se puede determinar así a dedazo como tal, porque va a depender también de la configuración de tu sistema. Si es un sistema de una etapa, va a tener mayor tolerancia a cualquier parámetro de cualquier elemento. Si tú cambias ya a un sistema de 2 etapas, tu segunda etapa va a trabajar con el rechazo de la primera. Entonces, vas restringiendo, si es un sistema de 3, 4 etapas. Entonces, primer punto, depende de la configuración de tu sistema para que tú puedas determinar la configuración operativa y ya vas a tener los límites máximos de cada parámetro o de cada elemento que puedas tener. Entonces, no podemos decir a dedazo porque cada sistema, cada fuente, cada va a tener una condición específica. Entonces, aquí se necesita hacer proyección hidráulica para determinar si el valor que tú tienes, adicional de que tú no determinas la concentración de sílice, esa está presente, tú tienes que lidiar con ella y ver cómo ajustas. Si es de diseño, ¿qué equipo te permite trabajar con esa concentración? Si es algo que ya tienes, cómo manipulas las condiciones operativas para que no se torne crítico A y puedas controlar desde el pretratamiento y posteriormente limpiar con el tema correctivo. Muy bien. Excelente, ingeniero. Por acá nos dice Salvador Martínez, ¿qué parámetros debes tomar en cuenta para saber si instalar ósmosis o no? ¿Ok? Hay 3 preguntas claves que nosotros hacemos para el tema, esto es para el tema de diseño, ¿no? Para saber si te requiere o no. Es qué agua tienes, de acuerdo a la fuente, y qué característica físico-química vas a tener. Ahora, ¿qué agua quieres? ¿Qué agua demanda tu proceso? Si tu proceso requiere únicamente un agua libre de sólidos suspendidos, tú no necesitas osmosis inversa porque osmosis te va a rechazar sólidos disueltos. Entonces, la calidad de agua que demande tu proceso es la que te va a determinar el proceso que requieres instalar en función del agua que tienes. Y ya la última pregunta es, ¿cuánta agua quieres? Es para determinar el tamaño del sistema. Entonces, dependiendo de lo que tú necesites, es lo que te va a determinar qué tecnología es la adecuada para que cumpla tu requerimiento. ¿Sí? No siempre es ósmosis. Si es agua para consumo, seguramente es ósmosis, pero para ciertas fuentes. Me ha tocado ver aguas de manantiales que cumplen bastante bien para un tema de sólidos disueltos y únicamente debes de controlar nada más ahí la parte microbiológica. Hay aguas de pozo muy contaminadas que para consumo sí requeriría sí o sí osmosis inversa, incluso algún otro complemento, pero es dependiendo de lo que tengas y lo que requieras. Se determina la tecnología. Excelente. Raimundo Rivero nos dice, ingeniero, estos productos, los que nos presentaste, ¿serían utilizados en agua suave o agua ya purificada para mejor funcionamiento?
que por lo que entiendo, creo que va ligada la pregunta a con qué agua se diluye, ¿no? Normalmente todos los procedimientos químicos se utilizan con agua permeada. El antiincrustante se diluye en agua permeada. El tema de agua limpieza, perdón, que el agua que se utiliza debe ser agua permeada o mínimo agua suave. Nunca se recomiendan realizar con agua cruda, porque el agua cruda pues trae los elementos que son con los que vas a limpiar o los que vas a remover dentro de la membrana, entonces inicia teniendo una reacción. Entonces se utiliza agua permeada como básico y como mínimo un agua suave para realizar limpiezas químicas. Perfecto. Se entiende que entre más pura, pues va a funcionar mejor el producto, ¿verdad, ingeniero? Exactamente. Diluyes el producto y mantienes tu agente activo libre para que empiece a reaccionar dentro de las membranas. Muy bien. Luis Huerta nos plantea esta pregunta, ingeniero. Para 15 membranas de 8 por 40, ¿qué cantidad necesito? Es agua salobre, me imagino que se refiere a la cantidad de químicos para la limpieza. Ok, aquí mencionábamos que por cada membrana de 8 por 40 necesitábamos en un rango de 4 a 6 galones por minuto. Vamos a poner un punto medio, 5 galones. 5 multiplicaríamos 5 por 15. A ver, vamos a hacerlo de rapidito, manera de ejercicio. Necesitamos 75 galones de solución para esas 15 membranas. Ya posteriormente, de acuerdo al producto, si ya lo está utilizando, nada más que nos confirme para saber de esos 75 galones cuánto es químico y cuánto es agua. Si es polvo, dividimos 75 entre 10 y nos diría el número de libras que necesitamos. Si es líquido, dividimos 75 entre 40 y nos dice el número de galones que necesitamos. Entonces es el químico más el total y llegamos al total de volumen y esa es la cantidad de solución que se requiere para limpiar esas 15 membranas de 8 por 40. Perfecto. Muy bien. Nos dice Blanca Nute, dice, ¿los productos se cotizan con Carbotecnia o pueden, compartir las hojas de datos técnicos? Es correcto, todo el canal comercial es directamente con Carbotecnia. Incluso el tema del soporte técnico, el canal es con ellos. Tienes el escenario, digamos, ya se adquirieron, o bueno, no, primer punto sería el tema de la selección. ¿Qué productos te recomendaríamos? A Carbotecnia le mandas qué es lo que tienes, cuál es tu química de agua, cómo es el arreglo de tu sistema. Posteriormente te mandamos cuáles serían los productos adecuados para realizar esa limpieza. Ya realizas la compra con ellos y nosotros te enviamos posteriormente el procedimiento de limpieza. Y sí, sobre la marcha, como te podemos compartir ahí las hojas técnicas de todos los productos para que tú tengas la información completa, pero sí todo el tema comercial directo y a través de Carbotecnia y a través de ellos también en conjunto con nosotros todo el tema del soporte técnico. Así es, como bien lo menciona el ingeniero, en Carbotecnia tenemos un grupo de más de ingenieros especialistas en esto que con gusto les pueden brindar soporte. Perfecto. Bien. Continuamos. Por aquí Lucio Ayala nos pone esta situación, ingeniero. Nos dice, buenos días, tengo un cliente que no utiliza suavizadores antes de las ósmosis. Es agua de pozo y solo filtra para sedimentos, hierro y manganeso. ¿Qué podemos recomendarle al cliente? Ok, mira, el suavizador hoy en día para nosotros en la cuestión de químicos hay ciertos avances tecnológicos en cuestión de tecnologías como proceso y en cuestión de químicos. Hoy en día te pudiera decir que un sistema puede no tener un pretratamiento físico o como suavizador porque tienes un pretratamiento químico que es el antiincrustante que controla la parte que cubriría el suavizador. El suavizador, su trabajo es remover dureza, que está conformada por calcio y magnesio principalmente. Entonces, esos elementos generan incrustación por dureza. El antiincrustante es de amplio espectro, se instala dentro de la zona principalmente para incrustación por sílice, pero también te controla todo elemento, en este caso calcio, magnesio, fosfatos, sulfatos, todo va a trabajar parejo. Entonces, el no tener un suavizador, pero el sí tener un antiincrustante, esa va a ser como la solución en parte de...
no me queda claro la parte porque dices filtra por sedimentos. Normalmente los sedimentos son partículas suspendidas, no disueltas, y luego hablas de hierro y manganeso. Entonces no sé qué esté utilizando para hierro y manganeso, pero también el antiincrustante lo controla. Entonces necesitaríamos ahí el análisis físico-químico, el arreglo de tu sistema, y te podemos apoyar con la proyección hidráulica para saber bajo qué rangos hidráulicos debería de estar trabajando, y la proyección química para determinarte qué químico necesitas aplicar de manera preventiva como antiincrustante, en qué dosis, y posteriormente también qué procedimiento de limpieza pudieras aplicar. Teniendo esa información, nosotros podemos asesorarte desde lo preventivo y lo correctivo con los químicos Kingley. ¿Vale? Entonces, esperamos tu información y con todo gusto te apoyamos y te damos seguimiento a tu requerimiento. Perfecto. Muy bien, pasamos a la siguiente. Nos dice Carlos Alberto Zambrano. Dice, si el sistema es ósmosis, ¿cómo hago para realizar la limpieza a la zona de permeado? Ya que cuando la sustancia atraviese la membrana, ya no hay sustancia limpiadora. Mira, el procedimiento de limpieza se utilizan los 3 puntos de conexión, que es alimentación, permeado y rechazo. Dentro del procedimiento, dependiendo del problema, puede haber sugerencias que se haga a flujo normal o a contraflujo. Y el tema de la presión es un indicador clave para que no haya el tema de la separación. Entonces, prácticamente en el punto donde sucede la incrustación hay contacto con el químico que desprende y recorre. Entonces, en la recirculación a baja velocidad, a baja presión, genera un contacto completo de la solución con el 100% de la membrana. Ahora, la recirculación es una parte del proceso. Adicionalmente hay un remojo, que es que la membrana se queda al 100% inundada con la solución. Y hay fenómenos, por ejemplo, la ósmosis inversa, de su nombre como tal lo dice, genera el rechazo de sales a través de la presión, pero el efecto natural que es ósmosis, una vez que tú dejas de presurizar, se neutraliza la solución de ambos lados, tanto del lado de rechazo como del lado del permeado, en cuestión de sales y volumen, por el efecto natural de ósmosis. Entonces hay un contacto al 100% de la solución con las membranas durante todo momento del proceso. Entonces es así como se sucede, y también dependiendo del problema, que lo puedes hacer a contraflujo, tú inyectas la solución por el lado del permeado y rechazas o recirculas por el lado de la ahora del permeado y del rechazo. Entonces es tema de punto clave de la conexión, pero haces que en todo momento la solución tenga contacto, y eso es lo que hace que remueva parte del problema. Perfecto. Pues yo creo que damos lectura a la última, ingeniero. Hay más, las cuales se les van a enviar las respuestas por correo, pero por Sí. respeto a su tiempo, como siempre lo hacemos, cerramos con esta situación de Gustavo Potoy. Dice, buen día, nosotros instalamos un ósmosis de reuso de agua de purga de condensadores. Ya he realizado el SIP en alcalino por ensuciamiento orgánico y sílice. Como soy nuevo en esto, tengo una duda. Cuando se realizan los dos tipos de SIP ácido y alcalino, ¿cuál es el orden de los lavados? Ok, mira, por la fuente, purga de condensadores, normalmente, si no me equivoco, la característica de esta agua que va a tener son alta cantidad de sólidos disueltos, y se va concentrando, se va concentrando. Entonces, tu problema principalmente va a ser incrustación. Entonces, la secuencia yo recomendaría una limpieza ácida inicial, y ya posteriormente cerrar con la limpieza alcalina. Entonces, creo que de manera general, igual, si tuvieras información de manera más específica sobre la calidad de agua, desarrollamos el procedimiento. Pero así, a grosso modo, por lo que veo, de acuerdo a tu proceso, mencionas cuándo se realizan los dos tipos de limpieza ácido alcalina. Siempre van seguidos uno de, pero aquí sugeriríamos iniciar con el ácido y terminar con el alcalino. Ya estamos cerrando el tiempo, pero sí me gustaría cerrar con esta parte, perdón, Mauricio, y con toda la audiencia, que Adelante. también está el servicio a través de Carbotecnia para del servicio de limpieza de membranas. Adicional al tener un SIP de limpieza,
en sitio cada quien puede retirar membranas, tener un banco de membranas de reserva, se instalan, mandan las membranas a Carbotecnia posteriormente a limpieza, se realiza una limpieza en laboratorio, se entregan con etiquetas de flujo, porcentaje de rechazo de sales y presión operativa, y esas membranas quedan empaquetadas al vacío con conservador y prácticamente como nuevas, y pueden estar en almacenaje hasta más de un año listas para el siguiente cambio. Este servicio también lo ofrece Carbotecnia y se torna muy práctico porque una limpieza en sitio demora de 8, 10, 12 horas y este servicio, el de cambio de membranas, puede ser 1 o 2 horas. Quito membranas y en lugar de mantener mi equipo parado para la limpieza, simplemente las mando a limpieza y también puede resultar un tanto más económico. Entonces, me gustaría ahí dejar sembrada esa parte y que sea como una alternativa, una opción adicional como un servicio y como mejora el resultado a sus procesos. Muy bien, perfecto, ingeniero. Ahí queda la invitación. Y por último, nada más puse esta por si algunos tienen la duda de la presentación. Sí, se les comparte vía correo, pero además de eso queda en nuestro canal. Ahí pueden buscarla, queda grabada por si luego necesitan verla. Una sección donde el ingeniero estuvo hablando de algo interesante, lo pueden regresar, ver más rápido, ver más lento. Eso es para ustedes. Entonces, pues cerramos, ingeniero. ¿Algo más que quieras agregar? No, de mi parte es todo. Recordarles que el tema del soporte técnico estamos pues a la orden y lo que requieran, sí, compartirnos la mayor cantidad de información que tengan y con todo gusto nosotros trabajamos ahí la parte hidráulica, la parte química y les damos el soporte completo a sus requerimientos. Perfecto. Pues muchísimas gracias por todo, ingeniero. Muy interesante todo lo que nos compartes. Y gracias también a todos los que asistieron a esta capacitación. Próximamente por ahí les estará llegando la invitación de nuestro siguiente webinar. Recordarles que los hacemos más o menos cada 2 semanas. Para los que les han gustado, pues estén atentos que vamos a continuar con buenos temas, con buenas capacitaciones. Muchas gracias, ingeniero, y gracias a todos. Muchas gracias a ti, Mauricio, gracias a todos. Que tengan muy buen día. Buen día.